misma dirección. Después la vamos a calcular. Cuando las corrientes son en la misma dirección, la fuerza entre los alambres es atractiva. Y cuando las corrientes son en direcciones opuestas, la fuerza entre los alambres va a ser repulsivo. Luego lo vamos a calcular. Entonces decíamos, la corriente se escribe como la variación de carga. La corriente se define como la variación de carga entre tiempo. Y luego en lugar de la carga, escribimos la integral de la densidad volumétrica por el volumen y sustituimos esta expresión. Entonces, de acá lo que obtuvimos es, decimos, bueno, tenemos un tubo que es como un tubo de PVC, de tubería de drenaje, y en el interior van transportándose unos electrones o un tipo de cargas. Y estas cargas, me pregunto cuántas de ellas cruzarán esta sección eficaz por unidad de área por unidad de tiempo. Pues para poderlas contar necesitamos fijarnos en una longitud, de una altura de este cilindro, y generamos su volumen. Entonces decimos, la densidad de corriente se calcula como, acá lo tengo, el número de partículas por la carga por su velocidad. Entonces, en estos temas ya estamos en los temas de ya no estamos en electrostática, ya nuestras partículas se mueven a ciertas velocidades. Entonces se generan corrientes eléctricas y un flujo de varias partículas me genera una densidad de corriente. La velocidad es vectorial, la densidad de corriente adquiere un carácter vectorial. La corriente es escalar, pero la densidad de corriente es vectorial. Ayer decíamos, si n minúscula es el número de partículas por unidad de volumen, entonces se puede escribir contando cuántas partículas pueden cruzar este volumen, que sería por esta caja, por ejemplo, de área A. Hicimos la cuenta y decíamos que la corriente se puede escribir, acá lo tenemos, como la carga por el número de partículas por su velocidad. Multiplico esta velocidad con esto que está en este cuadro verde, es el volumen de ese tubo, de esa sección eficaz. Ayer hicimos con mucha calma esa cuenta. Lo importante es que de esa expresión se cancelaban las partes, las derivadas la contribución temporal, y entonces me queda que la variación de la carga es la suma del número de partículas por la carga por la velocidad, y esto es la densidad de corriente. Entonces la variación de corriente la podemos escribir como la densidad de corriente producto escalar n punto de A. Entonces esto nos da otra manera de calcular la densidad de corriente. La densidad de corriente, entonces acá lo tenemos de este renglón, lo estoy escribiendo acá. Esto lo hicimos ayer. Decimos, bueno, entonces esta densidad de corriente la puedo escribir como todo esto que está en verde, que es la densidad de corriente por N por diferencial de área. El carácter vectorial se lo pego al área, entonces esto lo que me da es el producto escalar entre la J y el diferencial de área. Y esta es otra manera de escribir la corriente. Eso en varias cuentas lo vamos a calcular. Después de eso, lo que hicimos fue aplicar el teorema de la divergencia, y entonces obtuvimos la ecuación de continuidad. ¿Sí? Acá aplicamos el teorema de la divergencia, esta integral de superficie la mapeamos como integral de volumen, y esta
Esa sería mi ecuación de continuidad y me dice que las fuentes de las densidades de corriente son variaciones de carga por unidad de tiempo. Y de manera equivalente en la parte eléctrica, las fuentes de los campos eléctricos son densidades de carga. Bueno, eso es lo que obtuvimos y decíamos, bueno, aparece también la ley de Ohm. Entonces se encuentra experimentalmente que la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Entonces, esta constante de proporcionalidad la podemos quitar hasta una constante. Podemos quitar esta proporción y poner igual a una constante, y la constante se llama conductividad, que en algunos libros la anotan como G y en algunos libros como sigma. Les decía yo que mismo acá en el Berkeley a ese término le ponen sigma, miren, acá está, le ponen sigma, pero esta sigma es la conductividad, la sigma, esta que está acá. Bueno, entonces, lo que tenemos es que aparece una cantidad inversa a la conductividad y se llama resistividad. Le llamamos eta en algunos libros, ¿no? Si el material es isotrópico, homogéneo y lineal, entonces esta conductividad es un número. Si no es así, pues es un tensor, lo tendremos que calcular, es una matriz. Acá lo que después les presenté es una tabla que vienen tabulados algunos valores de resistividad para algunos materiales. Sí, son para diferentes materiales y acá están los valores de resistividad. Bueno, y fue acá donde nos quedamos. Entonces decimos, la corriente eléctrica está dada como la integral de J punto diferencial de superficie. Eso lo acabamos de decir. Entonces, la corriente es la densidad de corriente por el área. Acá está. Decimos, bueno, pero entonces ya no estamos en electrostática porque ahora las partículas cargadas se mueven. Entonces, a esta ecuación que antes manejábamos como la parte que nos garantizaba que el sistema era conservativo, decimos ahora cuando aparece una corriente que pasa por un material, el material se calienta. Y ese calentamiento emite calor de manera de calor de Joule, como un foco, digamos. Entonces ese calor se disipa, se pierde. Entonces el sistema deja de ser conservativo. Lo que ahorita queremos decir es que el campo eléctrico se puede escribir como menos el gradiente de un potencial más un término. Ahorita lo vamos a calcular este otro término. Entonces decíamos, sabemos que el campo eléctrico, por ejemplo, en este tubo que está en una dimensión, si el eje horizontal fuera X, este gradiente lo tomo como la derivada del potencial con respecto de X. Acá está. Entonces, si lo escribo así, me quedaría el campo por el diferencial de X es igual a menos de phi y lo integro, que es la ecuación que tengo acá. Entonces, si yo escribiera esta ecuación haciendo el producto escalar, me daría el campo por la longitud, el potencial, este es el potencial eléctrico. Esta phi es el potencial eléctrico. El potencial es el campo por la longitud. Entonces, puedo de acá obtener el campo, lo despejo. El potencial, el campo va a estar el potencial entre la longitud. Esta phi es el potencial eléctrico. Eléctrico. Ahora, decimos acá de este lado, la corriente es la densidad de corriente por área, es decir, esta ecuación. En lugar de la J, voy a escribir la conductividad por el campo.
esto que dijimos acá, la de cómo la densidad de corriente, perdón, cómo cómo la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico, entonces decimos si el material es isotrópico, homogéneo y lineal, esta densidad de corriente va a estar dada como sigma por el campo. Entonces, en lugar de escribir esta J, puse sigma por el campo, por el área. Y ahora, en lugar de escribir el campo, escribí esto que acabamos de obtener. Decimos, en lugar de escribir el campo, escribo la variación del potencial entre la longitud. ¿Sí? Acá está. G por A, la variación del campo entre la longitud. Y de acá vamos a despejar el potencial. Si despejamos el potencial, me da la corriente por la longitud sobre G por A. Y esto me da la variación del potencial. Bueno, esta variación, esta delta de phi sería mi diferencia de potencial, mi voltaje. Esta delta de phi es mi voltaje. Es mi diferencia de potencial, ¿sí? Esta es la diferencia de potencial. Es el voltaje o diferencia de potencial. Acá aparece la corriente del lado izquierdo. Ahora observen que estas cantidades que están encerradas en este círculo rojo depende de las propiedades del material, depende de su conductividad, del área y de la longitud, es decir, de las partes geométricas y de las propiedades del material, que es la conductividad. Entonces, este término que aparece encerrado en este círculo le vamos a llamar resistencia. Entonces, y esta es la ley de Ohm. Esto que tengo acá es la ley de Ohm. Posiblemente ustedes, algunos en la prepa, hayan hecho algunos ejemplos de circuitos. Bueno, entonces esa es la ley de Ohm. Sí, ahí la estamos anotando. Si me hicieran favor de anotarla en sus apuntes. ¿Quedó claro cómo se obtiene? Entonces, el voltaje es la corriente por la resistencia. Vean, yo tengo un material. Este material tiene una corriente eléctrica, un alambre lleva una corriente eléctrica. Debido a la corriente eléctrica, el material se empieza a calentar. Y ese calentamiento se opone a que por el material fluya esta corriente eléctrica. Vean, si G es la conductividad, el inverso a la conductividad era la resistividad. Entonces, esto que está acá es la resistividad. ¿Sí lo ven? Entonces, el material al calentarse, debido a que la corriente pasa por el material se calienta y muestra una resistividad. Es esta. ¿Están de acuerdo? Eso me dice la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Queda claro? Hay materiales, como les decía yo, el tuxteno, por ejemplo, con ese se hacen las resistencias de los focos. Ahí es deseable que la resistencia sea de ciertas características para que podamos iluminar el interior de las casas, por ejemplo. O sea, que un material tenga una resistencia alta no es malo. Depende más bien para qué quieres ese material, para qué lo vas a usar. Y hay materiales que presentan muy baja resistencia y entonces a lo mejor te funcionan mejor para conducir la corriente eléctrica. Por ejemplo, de esta tabla que les mostré, los valores pequeños de la resistividad, estos son 10 a la menos 8, vean, es muy chiquitito. El aluminio, el cobre, el oro casi no presenta resistencia, la plata.
Pero, por ejemplo, agarran el germanio, agarran el grafito, agarran el azufre, peor, ese es 10 a la 15. La madera, 10 a la 11. Entonces, los materiales con los que podemos hacer alambres, por ejemplo, para los circuitos de las casas, pues los son de cobre, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor haya circuitos muy especiales que por alguna razón se requieren, pues los puedes hacer con material de oro o de plata, ¿no? Acá están sus valores de resistividad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué material usar? Depende el valor de resistencia, cuál depende de cada material y depende del experimento que voy a correr, es el material que voy a elegir. Entonces, si me hicieran favor anotar esta hoja, voy a detener un segundito la grabación para que la puedan anotar.